ocasiones nos toma por sorpresa, ¿no? A nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida a esta charla que se titula Financiación y Sostenibilidad de los Proyectos Sociales en México, Dificultades y Oportunidades. Al programa Maestría en Gestión y Desarrollo Social me he interesado desde los últimos 2 años en promover este tipo de reflexiones y sobre todo en promover acciones que permitan que los sujetos se profesionalicen en esta área y que, por ejemplo, áreas de estudio como las ciencias sociales puedan tener esta salida, ¿no? Estas, no sé si llamarlo nuevas narrativas que trascienden el espectro académico en el contexto, bueno, o en la idea de que podemos plantear como una narrativa, son unas que llegan a incidir, ¿no? que logran impactar en la sociedad y que se instrumentan de una manera muy distinta como la academia regularmente actúa. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que los sujetos profesionales o no, universitarios o no, estén en la misma discusión, sean conscientes del debate que existe. Y bueno, pues quién mejor que nuestra invitada para introducirnos en él y platicarnos un poco de su experiencia, pero también del contexto que ella ha ido pulsando desde hace algunos años y del que, bueno, indudablemente tiene una vasta experiencia. Quisiera darle uso a la voz a la doctora María de la Concepción Sánchez Domínguez Guilarte, pero primero quisiera anticiparles una breve reflexión y una breve semblanza también de ella. Leve lectura. La principal preocupación de las organizaciones sociales del primer piso es la financiación adecuada y sostenida de sus proyectos. A pesar de realizar una importante labor pública, los recursos son muy limitados. La competencia por los mismos es muy alta y en muchas ocasiones no se dispone de personal cualificado para acceder a los mismos. Incluso, las organizaciones que tienen departamentos específicos para la procuración de fondos afrontan una presión constante para poder ser sustentables. En esta presentación abordaremos las principales problemáticas de financiación a las que hacen frente las OSC, así como las distintas posibilidades de obtener los recursos necesarios y las estrategias para acceder a ellos exitosamente. Bueno, una brevísima semblanza de nuestra ponente invitada. La doctora María de la Concepción Sánchez Domínguez Guilarte es doctora en antropología y maestra en gestión de proyectos y cooperación internacional. Trabaja desde el año 2003 en distintas instituciones mexicanas y españolas en el área de diseño y gestión de proyectos, donde ha coordinado más de 50 proyectos sociales, empresariales y culturales. Además ha colaborado con distintas universidades como la Universidad de Salamanca, la propia Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Luis Potosí, tanto en docencia como en investigación en las líneas de desarrollo, derechos humanos y patrimonio. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Promoción Social Integral, además como investigadora y consultora independiente. Y bueno, se acaba de incorporar también en la docencia de la maestría en gestión y desarrollo social. Estará al frente de la unidad de aprendizaje que de manera informal se llama gestión de proyectos sociales, aunque de manera formal aparece anunciada como herramientas para la interpretación de resultados de investigación. Entonces, igual si alguien de los asistentes está interesado en acudir como oyente, se puede hacer haciéndole saber a su servidor y a la profesora para tenerlos en cuenta, ¿no? Sin más preámbulo, dejo la palabra a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias a David por la presentación y por invitarme a dar esta charla que, como él bien ha dicho, es una especie de apertura para el curso que estaremos dando próximamente dentro de la maestría de desarrollo social. Efectivamente, como dice David, uno de los puntos principales de los que quería hablaros hoy es de la profesionalización, ¿no? Que es una de las grandes dificultades a las que estamos haciendo frente dentro del sector social. Cuando hablo del sector social, no hablamos de sector social de una manera limitada, sino de una manera extensa. Sector social son también los proyectos culturales, sector social son las universidades, sector social son bibliotecas, museos, son hospitales, ¿por qué no?
Y nos encontramos con que de alguna forma las organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras en buscar esas vías de financiación por su propia naturaleza. Pero ahora todos estos sectores públicos, en algunos casos privados en otros, se están sumando a la necesidad de organizarse y de buscar fondos provenientes de otras áreas que las que les asignan los presupuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas, hay muchas ganas de cambiar las cosas, hay mucha voluntad, pero hay pocos conocimientos de cómo podemos hacer esto y podemos hacerlo bien. Es un sector de alguna forma incipiente y es muy emocionante poder participar de él. Así que a todos los que hayáis optado por esta vía, pues bienvenidos. Es muy duro, pero es muy bonito y muy interesante. Todas las personas que quieren implementar un proyecto social, una organización de la sociedad civil, etc., les preguntas, ¿cuál es tu principal problema? Y te dicen, la financiación. No tengo financiación, falta de financiación. No obstante, los que sabemos hacer proyectos sociales, sabemos que un problema no se puede definir como la falta de una característica. Es decir, falta de financiación no es un problema, porque la solución sería muy sencilla, toma dinero. Pero esto nos aporta muy poco en términos de estrategia. Y será por tanto necesario bucear un poco más en los orígenes de la falta de recursos para ver qué alternativas existen y qué tenemos que hacer para llegar a ellos. ¿Por qué es tan difícil disponer de financiación para realizar un proyecto social? Cualquier financiador que analiza nuestro proyecto valora determinadas condiciones en él. Es decir, un financiador no llega, tú llegas y le dices, no, es que trabajo con niños pobres, guau, toma dinero. No. Un financiador lo que va a ver es si es pertinente de realizar, si responde a sus intereses o a ejes de trabajo, si es coherente, si es viable, si dispone de mecanismos que garanticen su eficacia y eficiencia y si genera impactos. Y además de todo eso, si es sustentable en el tiempo. Así, cuando nos encontramos con un financiador para un proyecto, lo más indicado es revisar nuevamente nuestro proyecto para ver si carece de algunas de estas características o de varias de ellas. Y además debemos tener en cuenta los posibles aliados. No solo van a valorar el proyecto en sí, sino también la institución que va a ejecutarlo. ¿Cuál es su historia fiscal, legal, institucional y con qué equipo de trabajo cuenta? Cuanto más dinero requiera un proyecto, más rigurosos serán los posibles financiadores de estas evaluaciones. La buena noticia es que si conseguimos financiación, probablemente es porque nuestro proyecto está muy bien hecho y por tanto solamente necesitamos ejecutarlo. Cuando hablamos de financiación y de sustentabilidad, por tanto, y queremos resolver ese problema, no es tan sencillo como consultar una lista de posibles financiadores. Hay que analizar todos los factores que permiten que un proyecto pueda ser finalmente llevado a cabo con éxito. Por tanto, vamos a ver en esta breve sesión qué es un proyecto y qué aspectos debe considerar para ser implementado, qué requerimos para que un proyecto pueda llevarse a cabo, quiénes son los principales agentes de implementación de proyectos sociales y sus características, y qué problemáticas y oportunidades se abren a la hora de diseñar e implementar proyectos. Un proyecto, y bueno, me imagino que esto ya lo sabéis todos, pero bueno, para empezar, es una idea y la planificación de acciones que requerimos para llevarlo a cabo. Está limitado en el tiempo y el espacio y cuenta con recursos para alcanzar un objetivo preciso. En la actualidad, los proyectos es la unidad de trabajo para todo. En el mundo social, pero también en el mundo empresarial, en el campo de la investigación, etc. Seguro que si estáis buscando trabajo, habéis buscado, veis que muchas veces ponen ahora, se requiere personas capaces de trabajar bajo proyecto. ¿Qué significa eso? Significa que quieren gente que sea capaz de conseguir su propia financiación, diseñar su propio trabajo, trabajar bajo objetivos y presentar resultados. Esto te da mucha independencia en el mundo laboral, pero también exige mucha organización y mucha capacitación.
¿Qué condiciones necesitamos para llevar a cabo un proyecto social? Pues entonces, como estaba comentando, no basta solo con una buena idea. Debemos conocer el marco legal y normativo en el que nos movemos, ¿sí? Convenios internacionales firmados por México, Constitución de los Estados Unidos mexicanos, Ley de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, Código Fiscal de la Federación, convenios de capacitación. Si queremos exportar cosas, ley aduanal. Si queremos trabajar en educación, las leyes que afectan a nuestro sector. Si vamos a trabajar en salud, las leyes que afectan al sector de salud. Leyes y normativas estatales, municipales, etc. Recomendación: buscar profesionales que os asesoren para aprender todo el marco legal y normativo que tenéis que conocer. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de identificar un problema, es decir, de realizar un diagnóstico y contextualizarlo. Para realizar diagnósticos del problema que vamos a resolver, tienen que ser lo más detallados y específicos posibles. ¿Qué significa esto? Significa que no vale empezar el diagnóstico con el INEGI en el año 2015 y resulta que hay mucha gente que no tiene educación en México. No. Tienes que hablar de la población con la que tú vas a trabajar. Tienes que demostrar que conoces sus problemas identificados por ti, pero también los problemas sentidos por las poblaciones. Esto es muy importante, ¿sí? Uno de los primeros aspectos que va a haber un financiador, un aliado, es que tú